Queridos amigos, nuevamente nos encontramos en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción. Y en este encuentro vamos a recibir a un economista joven, Juan Marcos París, hombre de lo académico, hoy es profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Atlántida, ha tenido un máster en la Universidad de Barcelona, o sea, un hombre joven y talentoso como economista. Con él vamos a conversar de, bueno, qué es lo que está sucediendo en la economía, la macroeconomía, cómo ve lo que ha sucedido y fundamentalmente lo que va a suceder. Así que en unos segundos volvemos con ustedes para encontrarnos con nuestro invitado. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a $1. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular, genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conoce tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499-7777. Queridos amigos, como les dijimos, estamos con el licenciado Juan Marcos París, economista, docente universitario, con un máster de la Universidad de Barcelona, un hombre dedicado a la economía y al análisis exhaustivo de las consecuencias de la economía en el medio en que se desarrolla. En este caso, este gran problema que tenemos los argentinos, que no llegamos a entender muchas veces. Bienvenido, Juan Marcos, muchas gracias a nuestro programa. Bueno, con esta introducción, contanos un poquitito cómo ves vos en este momento la situación económica financiera del país ante el problema electoral, bueno, cómo y cuáles son las perspectivas desde un punto de vista objetivo, ¿no? Sí, bueno, lo primero que me gustaría hacer es un análisis de la coyuntura macroeconómica del país. Yo doy clase de macroeconomía y las tres variables fundamentales que enseñamos en las clases a mis alumnos son la inflación, el nivel de desempleo y el producto. Hoy en día estas tres variables macroeconómicas fundamentales de cualquier economía están realmente... La primera era... Inflación. Producto Bruto Interno, o sea, la producción del país, y el nivel de desempleo. Son las tres variables fundamentales de cualquier macroeconomía y la Argentina hoy presenta una situación grave de estas tres variables, ¿no? Estamos atravesando una recesión, una caída del Producto Bruto Interno del 2,3% el año anterior y una predicción de caída similar o superior para el 2019. Primer trimestre de 2019, el Producto Bruto Interno cayó un 5,8%, o sea, un promedio respecto al trimestre de 2018, un promedio superior a la caída del año anterior. Luego, el nivel de desempleo se encuentra en niveles récord para los últimos 12 años, un desempleo del... ¿Cuánto está en el 10 y pico? 10,1%. 10,1%, pero si nos ponemos a analizar la situación de empleo informal, empleo negro, la situación se agrava muchísimo más, porque tenemos que pensar que
El nivel de ocupación se mide simplemente si vos trabajás 1 hora a la semana, ya te consideran ocupado. O sea que en realidad la situación de subempleo y de economía informal en el país es muchísimo más grave. Y luego, bueno, el tema de la inflación, que es el tema más importante en este país y desde siempre. Para los últimos 12 meses estamos hablando de una tasa de inflación del 60%. Y todos sabemos que cuando hay una tasa de inflación del 60%, lo que sucede es una baja de los salarios reales de los trabajadores. O sea, a la gente el salario le alcanza menos y esto hace que se incremente la pobreza, que este es para mí el dato más preocupante del país. Durante el gobierno de Mauricio Macri, con la última devaluación, se calcula que hay 3,5 millones de nuevos pobres en Argentina. Lo cual es un dato que para mí desnuda la gestión de este gobierno. Yo como economista no. Una situación de calle que es la consecuencia de esto que vos estás diciendo, ¿no? Exactamente. Sí. Pero bueno, ¿y por qué sucedió esto? Vamos a empezar a hacer un análisis de por qué pasó esto. Sí, señor. Yo tengo mi diagnóstico. Este es el diagnóstico, sí. El diagnóstico coyuntural. Sí. Muy bien. Contanos, desde tu óptica, ¿cómo llegamos a esto? Y bueno, desde mi óptica, el gobierno propició una gran especulación financiera y dejó de lado a la economía real. La economía real es la economía de calle. Es la producción, es el empleo, son las pymes, las empresas. De especulación financiera, estás considerando, digamos, la posibilidad, como sucedió en la primera etapa, de que puedan venir capitales externos y anclar en el sistema financiero, aunque no vengan a la inversión. Bueno, sí. Hoy en día estamos hablando que Argentina tiene la tasa de interés más alta del mundo. 85% tasa del ELIC. Es la tasa de interés más alta del mundo. Por ejemplo, podemos comparar con la economía mexicana, tiene su tasa de interés en el 8%, Brasil debe tener un nivel similar, Estados Unidos el 2%, que es alto, Venezuela el 30%. No tienen la inflación en la consecuencia, no tienen inflación. No. Bueno, pero este gobierno, en teoría, subió la tasa por dos motivos: para bajar la inflación y para controlar la demanda de dólares y que el dólar no se le dispare, y evidentemente no pudo cumplir ninguno de los objetivos. Entonces terminamos en una economía endeudada, con una tasa de interés altísima, que genera recesión, que baja la producción, donde cae el desempleo y encima con una inflación récord. O sea, es un escenario macroeconómico terrible. Porque si tuviéramos recesión y no tuviéramos inflación, bueno, habría algo para hacer, pero tenemos todos los problemas. Si hubiera recesión, indudablemente que los precios caminarían de una manera distinta. Pero acá, como vos decís, hay recesión, pero simultáneamente hay inflación. Estanflación se llama eso en economía, es un proceso de estanflación. Entonces, bueno, a ver, mi análisis es, si la tendencia electoral de las PASO no se revierten, vamos a tener a Alberto Fernández del Frente de Todos como presidente y Axel en la provincia, y ellos van a tener que agarrar una papa muy caliente, van a tener una economía con una coyuntura macroeconómica grave. Entonces van a tener que tomar medidas para acomodarla esta macroeconomía. ¿Qué es para mí acomodar la macroeconomía? Van a tener que bajar la inflación, volver a crecer, no devaluar más, porque en Argentina sabemos que las devaluaciones generan pobreza, y ya en Argentina no se soporta ni más devaluación, ni más inflación, ni más pobreza. Yo siempre digo que con la devaluación el que sufre realmente es el de menos recursos. Totalmente. El de menos poder adquisitivo. Y hoy en día también se le pierde permanentemente poder adquisitivo. Totalmente. Y también hoy en día tenemos que pensar en la clase media. Claro. No solo las clases más bajas, hoy en día la inflación y estas consecuencias económicas han perjudicado gravemente a las clases medias. Mucha gente de clase media ha pasado a ser pobre por esta inflación descontrolada que se le fue de las manos al gobierno, por esto que menciono yo de la especulación financiera. Porque, ¿qué pasa? ¿Quién va a invertir en Argentina? ¿Qué empresario va a invertir? Cuando existían las LEBAC tenía 60% de interés. Vos, para realizar un emprendimiento privado, tenés que calcular que te dé más del 60%. Entonces no, voy, meto la plata en la timba financiera, hago la plancha, no corro riesgo, no tengo que contratar trabajadores y gano plata sin hacer nada. Y eso es
un modelo económico que fomenta la especulación financiera y que va en contra de la economía real, de la economía productiva, de las empresas, de las pymes, del empleo y en última instancia del bienestar de la gente. Porque yo creo que los gobernantes y los economistas tenemos que pensar en que la gente viva mejor. Ese es el fin último de la economía. El fin último de la economía es que los habitantes de tu país vivan mejor. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a un peso. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular, genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conoce tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Y la responsabilidad de un gobierno es precisamente lograr el bien común. Exactamente. Y el bien común se nutre, entre otras cosas, y principalmente del bienestar económico. Exactamente. Y hoy es lo que está en peligro permanentemente para la población. Sí. Tanto, como vos bien dijiste, los de la clase alta no, porque la clase alta, digamos, escapa. Y Está afectado, sí, impactado, pero tiene espalda para esperar teóricamente, sí, que haya una recuperación. Sí, sí. Cambio, la clase media baja y la clase pobre ni hablemos. No, la clase pobre la está pasando muy mal, obviamente, ¿no? Pero bueno... ¿Y vos cómo ves, porque el tema acá, sí, bueno, sabemos este diagnóstico, cuál es decir, la mayoría veíamos cuando asume Macri que iba a haber dos modelos económicos completamente distintos. Aunque nadie se esperaba pero esto no tampoco, ¿eh? No claro. Había mucha gente que creía que Macri iba a ser más amigable con los mercados, con las empresas, y que algunos problemas que había tenido el último gobierno de Cristina Kirchner se iban a solucionar, y no se solucionaron, se agravaron. Entonces hoy en día estamos en una situación mucho peor que lo que recibió. Y lo que va a recibir Alberto si gana las PASO es una herencia complicada. Y además nos olvidamos de hablar de la deuda externa. Claro, fundamental. O sea que Alberto va a tener que gobernar en un ojo mirando para adentro, mientras intenta cumplir con las obligaciones externas que le dejó el gobierno anterior. Claro. Por eso que tiene similitudes, esto tiene similitudes con la crisis del 2001, como con la crisis del 89 de Alfonsín, sí, y la hiperinflación. Así es. Porque se puede caer, el sistema puede caer en cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Puede caer en una hiperinflación y puede caer en el otro perjuicio que es tan grave. Sí, yo creo que una crisis social ya la estamos atravesando. Ya la estamos atravesando. Hiperinflación, por ahora no se considera esto una hiperinflación. Porque hay una recesión muy grande. Hay una recesión muy grande. Pero bueno, un próximo gobierno que quiera venir a reactivar la actividad económica, a reactivar el consumo. El consumo es uno de los componentes más importantes del PBI. Junto con el gasto público y el consumo, es en lo que se basó el gobierno anterior para salir de la crisis del 2002 y para tener tasa de crecimiento del 7, del 8, 9%. Entonces, si repetimos esta receta, podemos obtener buenos resultados, creo yo. ¿Por qué? Porque hay una capacidad productiva ociosa muy grande en la economía. Y está en el 50%. Claro. Entonces, las empresas tienen mucho por producir. Si la demanda acompaña este crecimiento de la oferta, si esta demanda genera oferta, claro, vamos a crecer. Ahora, ¿qué pasa? Esto sería una política fiscal expansiva. Las políticas fiscales expansivas a veces no son recomendables en medio de procesos inflacionarios. Entonces,
hay que ver cómo se maneja Claro. el tema de la inflación. Por eso yo digo que hay que ser muy clínicos en las medidas que tome un próximo gobierno. O sea, hay que generar actividad económica, pero hay que tener mucho cuidado con que la inflación, con controlar la inflación. Sí, Para sí. controlar la inflación no se soporta más devaluaciones. El peso no puede seguir perdiendo valor. Ya tuvimos, duda. Macri llevó el peso de 10 pesos a 60. Una devaluación en 4 años del 450%. Es tremendo. Y Macri, yo me acuerdo haber escuchado, incluso cuando tuvo el debate con Scioli, ¿no? Él decía después, no, la inflación, entrevista, no, la inflación es problema, nosotros lo vamos a solucionar rápidamente. A veces uno, cuando escucha lo que decía el actual presidente, digo, ¿qué le pasó que fue tan fácil para decir ciertas cosas y ciertos conceptos en una situación que no logró nada de lo que dijo que iba a lograr? Mire, yo creo que bueno, evidentemente no tenían experiencia gobernando un país, ¿no? Entonces no supieron controlar la situación. Esa es una teoría, o sea, cometieron errores. Otra teoría es que intencionalmente hayan generado una especulación financiera para fugar mucho dinero. Este es un tema un tanto discutible y político, que hayan hecho un daño a propósito. Cuesta creerlo, ¿no? Realmente cuesta creerlo. Pero creo que vamos a decir que no supieron gobernar, Sí, que fracasaron, que se creo que equivocaron. Creo que fue más eso. Fue impericia. Sí, fue impericia. Impericia, sí. fue pero creer que diciendo que todo lo que ellos habían recibido era el problema que no podían solucionar, pero que la culpa era de lo que venía, la corrupción, etcétera. Cuestiones que son ciertas. Si hay corrupción en un gobierno, que además no tiene que esperar la justicia para que termine un mandato para ver qué es lo que había pasado, sino que tiene que, ante las denuncias, tiene que actuar. Pero eso actúa la justicia. Sí, No hay que mezclar el problema penal, el problema económico, con la realidad de un país que tiene que establecer su esquema macroeconómico. Él creía que iba a generar una gran confianza, que iba a generar un clima institucional abierto a las invasiones externas, y que esto iba a hacer que muchos dólares, bueno, la famosa lluvia de dólares, iba a caer en la Argentina en inversión productiva, ¿no? Pero los dólares no llegaron y él intentó acercarse a mandatarios de otros países, organizó la cumbre del G20, mucho show mediático, pero pocos resultados concretos realmente. Y bueno, entonces, a ver, el consumo lo destruyó. El PBI se compone de 4 componentes: consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. O sea, vos tenés que crecer a través de alguno de estos componentes. Ya sabemos que el gobierno anterior se focalizaba en las 2 turbinas más importantes de la economía argentina, que es el mercado interno, el consumo y el gasto público. Correcto. Este hombre, Mauricio Macri, llegó y mató al consumo. El último año el consumo cayó 13 puntos. Es la mayor caída la segunda mayor caída del consumo desde el año 1976 en la República Argentina. Lo que pasa es que piensan que la inflación es causa de la demanda. Claro, que enfriando el mercado interno. Bueno, sí, esa es su teoría. Claro. Y evidentemente en Argentina la inflación quizás esté más relacionada a temas de oferta que a temas de demanda. Sí. ¿Por qué digo acá que hubo un gran proceso inflacionario de oferta? Por los tarifazos y por las devaluaciones. Esto le pega a las empresas y tienen que inflar sus costes para seguir subsistiendo. Las que pueden seguir subsistiendo, las que no pueden seguir subsistiendo, quiebran. Pero vos fíjate, Juan Marcos, que en el gobierno de Kirchner, que tenía un crecimiento, llegó a tener un crecimiento del 8% anual, en determinado momento empezó a haber inflación. Sí. ¿Y por qué hubo inflación? Porque había una presión muy fuerte de la demanda. Es verdad. O sea, la gente tenía poder adquisitivo, compraba. Y entonces la oferta, es decir, los grandes formadores de precios, aumentaban no por problema de costos, aumentaban porque el mercado le permitía aumentar. Es así. Bueno, esto responde a la teoría de los ciclos económicos de la economía, ¿no? Cuando vos creces, llega un momento que la demanda te presiona sobre los precios, hay precios, cae el salario real y podemos tener algún tipo de recesión, ¿no? Trimestral o durante 2 trimestres. Y después vuelve a crecer. Por eso te digo que ahora que venimos de una caída grande,
si se infla la demanda y se fomenta el consumo, y bueno, hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente y eso va a suceder, yo creo que va a suceder. Sí. Pero con un ojo mirando la inflación, como claro, a la oferta, ¿no? A los formadores de precios, por ahí salen con algún plan de precios cuidados, porque la situación en las capas más bajas de la sociedad es preocupante y necesitan comprar comida, porque si no... Lógico. Sí. Tienen que comer, no podemos matar de hambre a la gente para que los números no cierren. O sea, Juan Marco, son muchas cuestiones. Pero... Perfecto, vamos a seguir analizando y viendo cómo evoluciona. Hoy tenemos un proceso electoral cerca, sí, y creo que lo importante es qué pasa después, ¿no? Que no se agrave esto ahora, por eso creo que tiene que tener mucha cordura, tanto el oficialismo como la oposición, para poder llegar de una manera que no estemos totalmente noqueados a las elecciones. Sí, sí. ¿No? Macri, el gobierno saliente o no, tiene que gobernar con mucha mesura, claro, este último mes que le toca. Bueno, yo creo que haber impuesto un control de cambios un mes antes de quizás dejar el poder es una buena medida, porque si no las reservas del Banco Central se le iban a agotar. Pues no hay reservas para sostener la demanda de dólares que hay, pero esta demanda de dólares la crearon ellos con la bola de pesos del ELIX, del sistema financiero. Estamos hablando que el mes pasado le pagó 70.000 millones de pesos, o sea, 1.000 millones de dólares. Si toda esa plata de bola del ELIX, que es una bomba atómica, va al dólar, ¿qué pasa? Claro, no se puede permitir. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos y hay que tomar medidas que protejan las reservas. Yo creo que hay, por lo menos uno ve que en la oposición, que prácticamente pareciera que va a ser el nuevo gobierno, hay digamos, cautela, ¿no? Sí. Y eso es muy importante, que se pongan de acuerdo para sobrellevar estos 2 meses que son graves. Es importante porque si no la vamos a pasar mal, sí, todos nosotros. Te agradezco y te agradecemos, gracias, que Raúl, nos hayas acompañado. Vamos a seguir analizando y viendo cómo evoluciona esto, porque la gente quiere un poco también saber para dónde, qué pasa, y para dónde, en tema de inversiones, que es muy importante. Sí. Bajar la tasa de interés es fundamental para ordenar la macroeconomía. Con una tasa de interés del 85%, no hay futuro. Imposible de sostener. Imposible de que la economía crezca. Sí. Gracias. Bueno, gracias a usted, Raúl. Enseguida volvemos. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conoce tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499-7777. Queridos amigos, llegamos al cierre del programa después de una charla dinámica e interesante y profunda con Juan Marcos París, economista, joven economista, como dijimos en la introducción, que bueno, analizó lo que está sucediendo y que más o menos los economistas serios de la Argentina coinciden en que estamos en un problema realmente muy serio, pero que bueno, es importante que por eso mismo, en un proceso que todavía no ha finalizado, que es un proceso electoral, en el que hay algunas pautas que han surgido de las PASO, y un camino que puede indicar que uno de los candidatos reitere lo que pasó en las PASOs y sea el que gane, pero no está todo dicho. Entonces lo que decíamos antes, se necesita mucha tranquilidad, mucha paciencia, un acuerdo, consensos, acuerdos, no especulaciones en favor o en contra de uno o de otro, sino fundamentalmente tranquilidad, que el país
en sus variables macroeconómicas hoy estén, digamos, tranquilas para poder llegar a un proceso electoral que implica responsabilidades tanto mutuas, tanto de la oposición como del oficialismo. Así que haciendo votos para que ello así suceda y que las medidas que se tomen sean para tranquilizar un poco a los mercados y a la gente fundamentalmente, a nuestra gente, que está pasando momentos tremendamente fuertes. Nuestro comercio está en crisis, la industria está en crisis. Bueno, no les voy a repetir lo que hemos venido analizando durante todo este tiempo y que así lo indican los parámetros macroeconómicos. Así que, queridos amigos, llegamos al cierre de esta manera. Quisiéramos poder decir cosas que nos sean más nos convierten en más optimistas, pero tenemos que ver la realidad y sobre ella también tener tranquilidad y acompañar un proceso de superación hasta las elecciones. Queridos amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de una semana aquí en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Muchas gracias.